La vez pasada lo último que vimos fue un teorema que decía que si la función es que si yo tengo una función definida en un intervalo abierto y si alcanza ya sea un máximo o un mínimo local dentro de ese intervalo, y si la derivada existe en el punto donde se alcanza dicho máximo o dicho mínimo, entonces la derivada tiene que ser cero. Y el dibujo de eso tiene que ser algo más o menos así. Por ejemplo, aquí hay un máximo local de acuerdo a la definición que vimos, que es un máximo comparado con los que están cerca. Y aquí hay mínimos locales, ¿verdad? Entonces, la derivada, eh, cuando la función va creciendo, la derivada, perdón, la recta tangente tiene pendiente creciente. Cuando llega arriba es horizontal y luego empieza a bajar. Y en el caso de un mínimo sería como al revés. A medida que me voy acercando al punto donde se alcanza el mínimo, las pendientes de las rectas van decreciendo, llegan al mínimo, es cero y empiezan a crecer. Entonces esa es la idea, que si la función es derivable en ese punto, entonces la derivada vale cero. Una definición relacionada sea A un subconjunto de los números reales, decimos que A que pertenece a A es un punto interior de A si existe un intervalo abierto que se puede tomar de la forma A menos delta, A más delta, tal que A pertenece ahí y está totalmente contenido en A. Por ejemplo, si A es igual, si el conjunto A es igual al intervalo de menos 2 a 3, por ejemplo, cerrado, yo tengo que 1 es interior, pues, por ejemplo, el intervalo 0, 2, pues 1 pertenece al intervalo 0, 2, y eso está totalmente contenido en A. O incluso si menos 2 no es interior, pues si si el intervalo menos 2 menos 2 más delta estuviera incluido en A, entonces, por ejemplo, menos 2 menos delta medios, ese elemento pertenece a este intervalo, menos 2 menos delta, menos 2 más delta, incluido en A, pero menos 2 menos delta medios es menor que menos 2, entonces menos 2 menos delta medios no pertenece a A. O sea, es decir, menos 2, básicamente, un punto es interior si yo puedo encontrar un intervalo abierto alrededor de ese punto que está completamente contenido en el conjunto, pero menos 2
No puede ser un punto interior porque no tengo cosas, o sea, no hay cosas a la izquierda de menos 2 que estén dentro del conjunto A. Al igual que 3 no es un punto interior. Porque a la derecha de 3 nada de lo que está a la derecha de 3 está contenido en A. Entonces, esa es la idea de punto interior. Y si yo, por ejemplo, si C es menor que 3, vamos a ver, si menos 2 es menor que C menor que 3, tome delta igual al mínimo entre 3 menos C y C más 2. Bueno, para que se quede claro que lo que estoy haciendo, C menos 2. O sea, si tengo el intervalo de menos 2 a 3 y agarro cualquier punto que esté estrictamente contenido, ese sería el punto C. Entonces estoy agarrando el mínimo entre, esto sería C más 2 y esto sería 3 menos C. Entonces, menos 2, perdón, C pertenece al intervalo C menos delta medios, por ejemplo, C más delta medios, y eso estaría incluido en conjunto A. Es decir, lo que estoy haciendo ahí es tomando este intervalo. Tomo el mínimo de esas dos distancias y agarro este intervalo. Este es el intervalo C menos delta medios, C más delta medios. Eso quiere decir que C es punto interior del conjunto A. Es decir el conjunto de menos 2 a 3 abierto son todos puntos interiores de A. O sea, básicamente, si lo vemos como si fuera un intervalo, básicamente el interior es quitándole los extremos. ¿Ok? Entonces, esa es la idea de punto interior, básicamente, que está dentro en cierto sentido, que no está en el borde del conjunto. Y una definición sea F de un dominio en R y C un punto interior, del dominio D, decimos que C es un punto crítico de F si F no es derivable en C, o si es derivable, pero la derivada vale 0. Entonces, los puntos críticos de la función son aquellos puntos en el interiores del dominio donde la derivada vale 0 o donde no es derivable. Los puntos donde no es derivable incluye los puntos donde no es continua, ¿verdad? Porque si no es continua, entonces tampoco es derivable. Entonces, esos son los puntos críticos, los puntos donde la derivada vale 0 y los puntos donde no es derivable. Veamos un ejemplo. Si yo tengo la función, primero con un polinomio, x a la 3
menos 6x a la 2 más 9x menos 2. Vean que ahí la función tiene como dominio todos los números reales. Entonces todos los puntos son interiores. Todos los puntos son interiores. ¿Por qué? Porque el dominio son los números reales, entonces si yo agarro cualquier número real, siempre voy a encontrar un intervalo abierto alrededor de ese punto, contenido en R. Entonces calculo la derivada. La derivada existe para todos los números reales, y esa derivada es 3x a la 2 menos 12x más 9. Esto se cumple para todo x que pertenece a R, es decir, no existen puntos donde la función no es derivable. Entonces los puntos críticos van a ser donde la derivada vale 0, ¿verdad? Y resolvemos para cuáles puntos la derivada vale 0. Y pues es simplemente resolver esa ecuación. 3x a la 2 menos 12x más 9 igual 0. Eso implica que 3 por x a la 2 menos 4x más 3 igual 0. Y eso es 3 por x menos 1, x menos 3 igual 0. Y eso implica que x igual a 1 y x igual a 3. Entonces los puntos críticos son 1 y 3. Ok, esos son los puntos críticos de esa función. Si nosotros graficamos esa función, la función es algo así. Esto no es esta escala. La función va a ser algo como así. El 1 va a quedar aquí. Y aquí va a quedar el 3. El 2 queda aquí. Este punto de aquí va a ser 2 más raíz de 3. Y este punto de aquí es 2 menos raíz de 3. Pero la idea es que los puntos críticos, en este caso, quedan exactamente donde hay un máximo y donde hay un mínimo. Como les había dicho en el último teorema que vimos la vez pasada, el recíproco no es cierto. No necesariamente, si la derivada vale 0, quiere decir que hay un máximo local o hay un mínimo local. En este caso se cumple, pero nos hace falta formalizar eso. O sea, en qué casos, cuando la derivada vale 0, sí existe un máximo local o un mínimo local. Entonces, de momento solo sabemos que los puntos críticos son donde la derivada vale 0 y que en esos puntos es posible que haya un máximo o un mínimo. Ok. Otro ejemplo, pero para ilustrar algo completamente diferente. La función f de x igual raíz de valor absoluto de x con f que va de menos 1, 4 a r. Voy a poner aquí el 4 abierto, no sé por qué lo tengo abierto en mis notas, pero esa función es algo así. Es una función parecida a esto.
Aquí menos 1 vale 1 y en 4 vale 2. Es como agarrar la función raíz de x, que es una parábola horizontal, y a los negativos simplemente la reflejo. O sea, esto es como la misma parábola a ambos lados. Pero la idea aquí es que en 0 hay un mínimo. Y de hecho es un mínimo absoluto. Porque vean que esa función es siempre mayor o igual que 0, ¿verdad? Perdón, creo que no hemos hablado de esto. ¿Cómo se ve la Ujú. derivada del valor absoluto? ¿O nada más queda como valor absoluto? Si la calculamos como ejemplo de cosa que no es derivable. Ah, bueno, Ujú. Porque o sea, no es derivable en 0. Y fuera de 0 la derivada es 1 o menos 1. ok. Okay, en 0 hay un mínimo absoluto. Porque pues vean que f de x es mayor o igual que 0. Y eso es la imagen de 0. Y eso se cumple para todo x que pertenece a ese intervalo, menos 1, 4. Eh, tendrá un máximo esa función. Esa función no tiene máximo. ¿Cuál es el supremo de esa función? El supremo de esa función es 2. ¿Verdad? El supremo de esa función es 2, pero no existe ningún punto cuya imagen sea 2, ¿verdad? Por el hecho de que el 4 está abierto. Pero no existe C que pertenece al intervalo menos 1, 4 abierto, tal que f de C sea igual a 2. Entonces esa función tiene un mínimo, pero no tiene un máximo. Ahora, uno puede también calcular, utilizando la definición, usando la definición, uno puede calcular que la derivada en 0 no existe. De hecho, les va a dar más infinito cuando utilizan la definición. Eh, bueno, por un lado va menos infinito, por otro lado va más infinito, pero con solo que uno de los dos sea infinitos no existe. Ok, entonces, esto es un ejemplo donde hay un mínimo en un punto, pero la derivada no existe en ese punto, ¿verdad? ¿Por qué esto no contradice el teorema que vimos la vez pasada? Porque el teorema que vimos la vez pasada decía dos cosas. Si la función tiene un máximo o un mínimo y aparte de eso la derivada existe en el punto, entonces la derivada vale cero. O sea, son dos condiciones, que haya un máximo o un mínimo o que perdón, que haya un máximo o mínimo y además que la derivada exista en ese punto. Entonces, si se cumplen estas dos condiciones, la derivada vale cero. Acá hay un mínimo, pero la derivada no existe en el punto, entonces no tiene por qué cumplirse las hipótesis del teorema, entonces no necesariamente la derivada vale cero, y de hecho no existe. ¿Ok? En ese mismo ejemplo,
en menos 1, hay un máximo local. En menos 1 hay un máximo local. Porque, pues, por ejemplo, bueno, la imagen de menos 1 es 1. Y eso es mayor o igual que X. Eso es mayor o igual que la imagen de X para todo X, por ejemplo, que pertenece al intervalo, eh, sí, lo que quiero decir es, para todo X que pertenece al intervalo menos 1 menos delta, vamos a ponerlo así, del intervalo menos 2, 0, intersección con el dominio. O veámoslo así más bien, para todo X que pertenece al dominio, tal que X menos menos 1 es menor que 1, por ejemplo. Esa es la definición de ser máximo o mínimo local, que es máximo para todos los puntos del dominio que están cerca a una cierta distancia. Aquí no hay cosas a la izquierda, ¿verdad? Pero los puntos del dominio que están cerca a la derecha son más pequeños que la imagen de 1, perdón, que la imagen de menos 1. Entonces, ahí hay un máximo local. Pero menos 1 no es un punto interior, no es un punto interior del dominio. Entonces el teorema no aplica. El teorema, que ya no sé qué número tenía, no aplica. El último teorema que vimos. Porque ese teorema aplica cuando es un punto interior del dominio. Y de hecho, si uno intentara calcular la derivada en ese punto, le da algo que no es 0. La derivada en ese punto es le va a dar como un medio, una cosa así. Ahora, la derivada no existe de momento en ese punto, porque para que exista la definición de derivada tiene que ser en un punto interior. Voy a escribir esas cosas. Nota. La definición de límite, continuidad y derivada en un punto A, son para A, no sé cómo escribir eso que suene menos feo, son para un punto A interior al dominio de la función.
¿Por qué las definiciones son para un punto interior en el dominio? Porque tanto la definición de límite como de continuidad y la derivada en un punto implican que me estoy acercando a la por ambos lados. O sea, yo estoy sacando un límite, entonces necesito que la función esté definida en un intervalo alrededor del punto. Eso era el requisito que poníamos, ¿verdad? Sea f una función definida, ya sea una vecindad perforada o un vecindario del punto, igual con la derivada. Necesito que esté definida alrededor del punto. Luego vimos definición de continua por la derecha y continua por la izquierda, que eso es otra cosa. Entonces, una función, o sea, definimos si la función está definida en un intervalo cerrado, eso lo hemos visto. Definíamos que es continua por la izquierda en A, si se acerca, continua por la derecha en A, si el límite por la derecha existe, continua por la izquierda en A en B, si el límite por la izquierda existe. Y con eso definimos qué significaba ser continuo en un intervalo cerrado. Bueno, pero esas definiciones ya los teníamos. Pero lo voy a poner como otra nota. Recordar que f es continua en el intervalo AB si es continua en todo punto interior, es decir, en el intervalo abierto A, B, y además es continua por la derecha, continua por la derecha en A, y eso lo que quiere decir es que el límite cuando x tiende a A por la derecha de f de x es igual a f de A, y por la izquierda en B. Y eso lo que quiere decir es que el límite cuando x tiende a B por la izquierda de f de x es igual a f de B. ¿Ok? Entonces, eso es lo que significa ser continuo en un intervalo cerrado. Básicamente, en los puntos de adentro no hay problema porque yo me puedo acercar tanto por la derecha como por la izquierda, pero en A solamente me puedo acercar por la derecha y en B solamente me puedo acercar por la izquierda. Y necesitan recordar estas definiciones para el siguiente teorema, que creo que es el teorema 11, y es lo que se llama el teorema de Rolle. Si f es continua en el intervalo AB, Creo que es el teorema 12 más bien. 12. Bueno. 12. Gracias. Sí, es que perdí la numeración porque como le borré todos los archivos a esto para ver si me servía, entonces ya no sé ni por qué número iba. Si f es continuo en el intervalo cerrado AB, derivable en el intervalo abierto A, B, tal que f de A es igual a f de B, entonces existe un punto C en el intervalo abierto A, B, tal que la derivada en ese punto vale 0. ¿Ok? Para entender ese teorema vamos a hacer un dibujo de cuál es la idea. Tengo que una función que es continua en el intervalo AB, donde las imágenes son, la imagen de A es igual a la imagen de B. Entonces puede ser algo así.
Bueno, tengo algo aquí fijo. Entonces tengo una función que es continua en el intervalo AB. Digamos que ese es el intervalo A, B. Y la imagen del primer punto es igual a la imagen del segundo punto. Entonces es una función continua, algo así. No sé, puede ser cualquier cosa. Pero la idea del teorema es que dice que si se cumple eso, si es continua, si es derivable en el intervalo abierto, y si la imagen de A es igual a la imagen de B, entonces existe un punto en medio donde la derivada vale cero. Y la idea va a ser que va a existir un punto donde hay un máximo o donde hay un mínimo. En este caso existen tres, ¿verdad? Pero el teorema lo que dice es garantiza que existe al menos un punto donde la derivada vale cero. Y la idea de la prueba va a ser eso, va a ser probar que existe un máximo o un mínimo en ese lugar. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿en qué casos no existiría un máximo o un mínimo? Cuando la función es constante. Entonces la prueba, si f es constante, si f es constante en el intervalo AB, entonces pues f' de c es igual a 0 para todo c que pertenece al intervalo. Ya hemos visto que una función constante tiene derivada cero. Entonces, si f fuera constante, no solamente existe un punto que lo cumple, sino que todos los puntos del intervalo lo cumplen. Y si f no es constante, si f no es constante, ¿qué quiere decir que f no sea constante? Que existe un punto, le voy a poner x, que pertenece al intervalo a, b, tal que f de x es distinto voy a escribirlo así mejor, tal que f de x no es igual a f de a, que es igual a f de b. Que es más o menos lo que está en este dibujo de acá, ¿verdad? Si no es constante, quiere decir que existe un punto que es diferente a estos dos, ¿verdad? Porque si todos los puntos fueran iguales a esos dos, entonces sería constante. Entonces existen puntos que son diferentes a esos dos. ¿Ok? Bueno, de hecho, voy a borrar esa frase y voy a escribirlo de una forma un poco más formal utilizando los teoremas que tenemos, porque ya teníamos un teorema que decía que como f es continua, bueno, primero, si f no es constante, suponga que f no es constante,
como f es continua en el intervalo cerrado AB, entonces f alcanza un máximo o un mínimo o más bien un máximo y un mínimo en el intervalo A, B. ¿Verdad? Teníamos ese teorema, que si la función, si una función es continua en un intervalo cerrado, entonces se alcanza un máximo y se alcanza un mínimo. ¿Ok? Entonces, si ambos, máximo y mínimo, se alcanzan en A o en B, entonces el máximo de la función sería igual al mínimo de la función. Es decir, yo sé que la función tiene un máximo y un mínimo en el intervalo cerrado. Si el máximo y el mínimo fueran A y B, entonces quiere decir, como las imágenes son iguales por hipótesis, quiere decir que el máximo sería igual al mínimo. Entonces, f sería constante. O sea, si el máximo o el mínimo, perdón, si ambos, el máximo y el mínimo, suceden en los puntos A o B, entonces quiere decir que, pues como en esos puntos las imágenes son iguales, entonces la función sería constante, porque el máximo sería igual al mínimo y estamos en el caso donde no es constante. Por lo tanto, alguno de los dos extremos, se alcanza en un valor C que pertenece al intervalo AB. ¿Ok? Es decir, la función siempre va a alcanzar un máximo o un mínimo. No pueden estar los dos en los extremos del intervalo porque eso haría que la función fuera constante. Entonces, alguno de los dos tiene que estar en el interior. Alguno de los dos tiene que estar dentro del intervalo. ¿Y cómo? F es derivable en todos los puntos del interior. Usted tiene que la derivada en C vale 0 por el teorema 11. ¿Ok? Entonces, esa es la idea del argumento. Si f no es constante, entonces alcanza un máximo o un mínimo en el interior, y la otra hipótesis es que f es derivable en todos los puntos del interior, ¿verdad? Entonces, sea cual sea el punto donde se alcanza el máximo o el mínimo, entonces ahí la derivada va a valer 0. Y ese es el teorema de Rolle. Voy a escribir una nota relacionada con las notas que escribí hace un rato. El teorema 8, perdón, el teorema 11, no sé por qué lo tengo como 8 en mis notas, se puede reescribir como si f es una función de A en D, alcanza
un extremo local en un punto interior, C, y además f es derivable en C, entonces la derivada en C vale 0. Es decir, el teorema 11 lo que dice es, si el extremo se alcanza en un punto interior y la función es derivable en ese punto, entonces la derivada vale 0. ¿Ok? Entonces, ese es el teorema de Rolle y eso lo vamos a utilizar para probar otro teorema importante que se llama el teorema del valor medio. Que es uno de los teoremas más importantes relacionados con derivadas. No sé si hay preguntas hasta ahora. Ok, vamos a hacer un receso de 10 minutos y volvemos a las 11. Ok, entonces, como les decía, este teorema de Rolle lo vamos a usar para probar el siguiente teorema, que sería entonces teorema 13, que se llama el teorema del valor medio. Y usualmente lo vamos a abreviar como TVM. Y lo que dice es lo siguiente, tiene casi que las mismas hipótesis del teorema de Rolle. Si f es continua en el intervalo cerrado AB y derivable en el intervalo abierto A, B, la única hipótesis que no tiene es que la imagen de A sea igual a la imagen de B, eso no nos va a interesar. Entonces, existe C en el interior del intervalo tal que la derivada en ese punto es igual a f de B menos f de A entre B menos A. Es decir, f de B menos f de A es igual a f' de C por B menos A. ¿Qué sería este cociente? ¿Con qué estará relacionado? ¿A qué se parece esa fracción o con qué estaría relacionado? El dibujo sería más o menos así. Tengo una función y tengo esos puntos A, B. Este cociente, ¿qué será? Bueno, lo voy a decir yo para no sentirme como un episodio de Dora, la Exploradora. Ese,
A ver si puedo cambiarle el color. Ese cociente sería la recta, la pendiente de la recta secante que pasa por esos dos puntos. Lo habían puesto en el chat. Ah, ok, es que el problema es que estoy conectado con el iPad y no veo el chat. No te- Pero gracias. Me siento escuchado entonces. Ok, entonces eso es la pendiente. Vean que esta recta tiene pendiente f de b menos f de a entre b menos a. Esa es la pendiente de esa recta. Entonces, el teorema del valor medio lo que dice es que existe un punto en medio de todo eso, pareciera que es ese, que existe un punto en medio de todo eso que tiene la misma pendiente. Bueno, digamos que esas rectas son paralelas. Entonces, que existe un punto en medio de todo eso que tiene la misma pendiente. La pendiente de esa recta es f' de c. Ok, entonces eso es lo que dice el teorema de valor medio, que existe un punto en medio donde la pendiente es la misma. También, si uno ve esta fórmula de acá, la segunda, más o menos lo que dice es que f de b menos f de a es cuánto cambia, o sea, es la diferencia, bueno, obviamente la diferencia entre f de b y f de a es cuánto cambia f de a al pasar a f de b, y esto es el cambio desde a hasta b, ¿verdad? Entonces, esa fórmula también me da una relación entre qué pasa cuando cambio a, o sea, qué pasa cuando muevo el dominio, cómo se mueve el codominio. Entonces, lo que me está diciendo es que la derivada me dice cuánto. Por ejemplo, la derivada vale, si la derivada vale 3, quiere decir que si esto se mueve 2 pasos, esto se mueve 6 pasos. Eso más o menos es otro significado que tiene este teorema, que lo que me dice es que la derivada me indica cuánto se mueve la función de un punto a otro, ¿verdad? Entonces la derivada me permite tener cierto control sobre eso. Y la prueba de esto va a ser tratar de construir una función que cumpla las hipótesis del teorema de Rode. Vean que la única hipótesis que hace falta es la única hipótesis que hace falta es que las imágenes en los extremos sean iguales, ¿verdad? Porque la función es continua en el cerrado, derivable en el abierto. Hace falta como hacer algo para que las imágenes sean iguales. Entonces vamos a modificar la función f un poco. Entonces para la prueba vamos a construir una nueva función. Considere g de x igual f de x menos f de b menos f de a entre b menos a por x menos a menos f de a. Esa es la función. Ahora vean que f es continua, o sea, f cumple lo que cumple la función, ¿verdad? Es continua en intervalo cerrado, derivable en el abierto. Esto es simplemente una constante. Esto de acá es una función lineal, entonces es continua en todo lado, derivable en todo lado, y esto es otra constante. Entonces, esa función sigue siendo, o sea, es simplemente f de x, y le estoy agregando un montón de cosas, pero esas cosas son, o sea, le estoy agregando básicamente un polinomio, ¿verdad? Esto es un polinomio. Es una constante por x más una constante. O sea, no solamente es un polinomio, sino que es una función lineal.
Y las funciones lineales o los polinomios en general son continuos y derivables donde ustedes quieran. Entonces eso quiere decir que G es continua en el intervalo AB y derivable en el intervalo abierto AB. Ok, hasta ahora tenemos la misma hipótesis que teníamos, pero podemos calcular cuántos son la imagen de A y la imagen de B. Además, G de A, si yo calculo la imagen de A, me va a quedar F de A menos F de B menos F de A entre B menos A, eso es una constante. Aquí me queda A menos A menos F de A. Entonces vean que todo eso se cancela y me da 0. Es decir, el término del centro es 0 porque es A menos A por algo, y después me queda F de A menos F de A y eso es 0. Y G de B es igual a F de B menos F de B menos F de A entre B menos A por B menos A menos F de A. Entonces vean que ahí yo puedo cancelar esto con esto y me queda F de B menos F de B más F de A menos F de A, y eso es igual a 0. Entonces lo que quiere decir es que G de A es igual a G de B. Son iguales a 0, pero eso no importa, lo importante es que son iguales. Entonces quiere decir que se cumplen las hipótesis del teorema de Rolle. Entonces, por el teorema de Rolle, existe C que pertenece al intervalo AB, tal que la derivada de la función g en C es igual a 0. Pero ¿quién es la derivada de la función g? La derivada de la función g es la derivada de la función f menos f de b menos f de a entre b menos a. Voy a poner aquí, pero g' de x es igual a eso. Bueno, es igual a eso. Porque esto es una función lineal donde la constante que acompaña a la x es esta constante de acá. Es esa constante de ahí. Entonces la derivada de eso es simplemente la constante. Entonces la derivada es eso. Entonces eso quiere decir que g' de c es igual a 0. Sí, solo sí. f' de c es igual a f de b menos f de a entre b menos a. ¿Ok? Y eso era lo que se quería probar. Básicamente lo que se hizo con el teorema de Rolle fue, no sé si lo puedo rotar, fue, bueno, no. O sea, en la función el f de a no necesariamente es igual al f de b, lo que hice fue rotarla para que quedaran iguales. O sea, lo que hice fue, o sea, la función estaba así. Lo que hice fue como acomodarla así, algo así. No es exactamente eso, pero cuando uno la rota puede que no le quede una función, pero más o menos la idea es esa, rotarla para que queden iguales. De una forma en la que quede siendo función. ¿Ok? Pero entonces ese es el teorema del valor medio. Que también se va a usar para probar otras cosas más adelante, sobre todo relacionado con máximos y mínimos y saber cuándo hay un máximo, cuándo hay un mínimo, etc. Veamos un ejemplo donde se usa esto.
Hay varias desigualdades con las exponenciales que utilizan el teorema del valor medio. Entonces voy a considerar la función f de x es igual a e a la x. Ya sabemos que la derivada de eso es ella misma. ¿Ok? Entonces voy a tomar b, que pertenece a r estrella, que sería un b distinto de 0. Entonces, si yo aplico el teorema del valor medio al intervalo 0b, si b mayor que 0, o b0, si b menor que 0, encontramos un valor c entre a y b, perdón, entre 0 y b, tal que e a la c es igual a e a la b menos e a la 0 entre b menos 0, y eso es igual a e a la b menos 1 entre b. Despejando, eso lo que me dice es que e a la b es igual a 1 más b por e a la c. Ok. Hasta ahora estoy haciendo cosas raras, pero la idea es que voy a llegar a una desigualdad que es un poco famosa con exponenciales, utilizando esto el teorema del valor medio. Vean que este cociente es lo mismo si el b fuera positivo o negativo, ¿verdad? Porque si el b fuera negativo, si el b fuera negativo sería e a la 0 menos e a la b entre 0 menos b, pero, o sea, es lo mismo, ¿verdad? Pues simplemente es negativo arriba y abajo, entonces queda igual que el original. ¿Ok? Bueno, ya me quedó eso. Ok. Ahora sí. Entonces tenemos eso. ¿Ok? Entonces, bueno, si b es mayor que 0, entonces c es mayor que 0. ¿Por qué? Porque el c está entre 0 y b. Y si c es mayor que 0, si c es mayor que 0, entonces la exponencial es mayor que 1. Entonces quiere decir que e a la b es mayor que 1 más b. O sea, utilizando eso de arriba, ¿verdad? Como e a la c es más grande que 1, entonces se tiene eso. Y si b menor que 0, si b es menor que 0, entonces el c también es menor que 0. Entonces la exponencial más bien es menor que 1. ¿Ok? La exponencial es menor que 1. Aquí no me está sirviendo.
Ah, bueno, no, entonces 1 más b por e a la c también es mayor que 1 más b. ¿Por qué? Porque b es negativo, ¿verdad? Como b es negativo, entonces esto es un número negativo, pero más pequeño, ¿verdad? Si e a la c es menor que 1, esto es negativo, pero esto es aún más negativo. Entonces sigue siendo mayor el primero. ¿Ok? Y si b es igual a 0, si b es igual a 0, entonces e a la b es igual a 1 más b. Entonces, en todo caso, se tiene la siguiente desigualdad: e a la x es mayor o igual que 1 más x para todo x que pertenece a R. Y esto es una desigualdad que se utiliza mucho para controlar exponenciales por abajo o para controlar ciertas cosas que luego van a ver con series en el curso de 350. Pero eso es una desigualdad famosa que se cumple con la exponencial. Ok, lo que se usó fue el teorema del valor medio. Sacando inversas, se tiene x mayor o igual que el logaritmo de 1 más x para todo x mayor que menos 1. Ya sacándolo con la inversa. Entonces esa es otra desigualdad que se utiliza con respecto a los logaritmos, que el logaritmo está controlado por x. Entonces esas son dos desigualdades que a veces se utilizan para ciertas cuestiones de cómo controlar el exponencial por abajo y el logaritmo por arriba. Quiero hacer los dibujos de lo que acabamos de ver. Pero esto es solo un ejemplillo de aplicación, ¿verdad? No es como algo que es parte del temario. O sea, la exponencial es algo así. Y la recta 1 más x es esa recta. Esto es 1 más x. Y esto es e a la x. Y con el logaritmo es al revés. El logaritmo más bien es algo como así. Esto sería el logaritmo de 1 más x. Y pues la recta y igual a x es esta. Entonces eso es lo que se probó. ¿Ok? No sé si hay preguntas hasta ahora. Ok. Lo que vamos a empezar a ver ahora es cuál es la relación. O sea, ya vimos que hay cierta relación entre alcanzar un máximo o un mínimo local y la derivada, ¿verdad? La derivada vale 0. Y también les hemos mencionado, cuando les di la definición de derivada, que pareciera que cuando la función va creciendo, la recta tangente tiene pendiente positiva, y cuando va decreciendo, la recta tangente tiene pendiente negativa. La idea es formalizar eso exactamente, o sea, formalizar esta cuestión de que hay cierta relación entre donde la función está creciendo y la derivada. Ok, entonces vamos a hablar de la relación entre derivación y monotonía.
un primer teorema sería el teorema 14, creo, dice lo siguiente: sea f continua en un intervalo i tal que f' de x es igual a 0 en cada punto interior x del intervalo. Entonces, f es constante en el intervalo. Eso es un recíproco, o sea, ya teníamos que la derivada de una constante vale 0. Ahora tenemos algo como al revés. Si yo tengo una función cuya derivada vale 0, entonces es constante. Y la prueba sería la siguiente. O sea, ¿qué quiere decir que es constante? Que si yo agarro dos puntos cualesquiera, la imagen va a ser la misma. Sean x1 y x2 que pertenecen al intervalo. ¿Ok? Por el teorema del valor medio, existe C. Como el intervalo x1, x2 está contenido en I, porque esa es la definición de intervalo, que dados dos puntos, el intervalo cerrado entre ellos está contenido. Entonces, f es continua en x1, x2 y derivable en x1, x2. ¿Verdad? Porque sabemos que f es continua en todo el intervalo, entonces es continua en un intervalo más pequeño, contenido en I, y como es derivable en todo punto interior, es derivable en el interior de este otro intervalo, ¿verdad? No podemos decir que es derivable en x1 o x2, porque x1 o x2 pueden que no sean interiores, pueden que sean los extremos del intervalo, pero al menos es derivable en el interior. Pero lo importante es que por el teorema del valor medio, existe un C que pertenece al intervalo x1, x2. Aquí estoy asumiendo que x1 es menor que x2, eso no es ningún problema. Entonces tomemos que x1 es menor que x2. O sea, uno es menor que el otro. Entonces el x1 es menor. Por el teorema del valor medio existe, ¿sí? ¿Cuál era el teorema 13? Creo que me perdí con la numeración. ¿Será que me brinqué el 13 también? Ah, no, el teorema 13 es el teorema del valor Ah, es medio. de valor medio. Sí, sí. Ok, por allá. Ok. Ahora, por el teorema del valor medio existe un C que pertenece a x1, x2, tal que f' de C, o aquí me sirve más escribirlo de la otra forma, tal que f de x2 menos f de x1 es igual a f' de C por x2 menos x1. ¿Ok? Pero la hipótesis es que la derivada es 0 en todo punto del interior. Entonces, f de x2 menos f de x1 es igual a 0. Eso implica que f de x1 es igual a f de x2. Por lo tanto, f es constante. ¿Ok?
porque estoy agarrando números cualesquiera en el intervalo y estoy probando que las imágenes son iguales. Básicamente es, como les decía, esta fórmula, el valor medio, lo que dice es que la derivada me indica cuánto está cambiando la función. Si yo tengo que la derivada vale 0 en todo punto, quiere decir que la función no está cambiando en todo punto, entonces que la función es constante. Entonces vean que esa es una consecuencia del teorema del valor medio. Entonces, esta es la primera relación, ¿verdad? Básicamente, funciones constantes tienen que ver con derivada cero. ¿Ok? Entonces, si una función es constante, tiene derivada cero, y si tiene derivada cero, es constante. En un intervalo, ¿verdad? Se cumple en un intervalo. Y el teorema 15 es ya el teorema que me va a decir sobre la monotonía de la función. Sea f continua en un intervalo i y derivable en el interior de i. Entonces, se van a cumplir 4. Bueno, hay 4 posibilidades. 1, si f' de x es mayor o igual que 0 para todo x que pertenece a int i, voy a anotarlo un poco diferente, que es la notación que se utiliza más adelante en otros cursos, y con un circulito. Eso significa interior de i. Y ahora hago la nota con la notación. Para todo x que pertenece al interior de i, entonces f es creciente en i. 2, si f' de x es mayor o estricto que 0 para todo x que pertenece al interior de i, entonces f es estrictamente creciente en i. Y 3 y 4 van a hacer lo mismo, pero con decreciente. 3, si f' de x es menor o igual que 0 para todo x que pertenece al interior de i, entonces f es decreciente en i. Y 4, si f' de x es menor o estricto que 0 para todo punto interior, entonces f es estrictamente decreciente en i. ¿Ok? Y de hecho la prueba es utilizando la fórmula del teorema de valor medio, y con eso se prueban todas a la vez. Porque la idea es lo siguiente. La idea es lo siguiente. Sean x1 y x2 que pertenecen ahí, tales que x1 es menor que x2.
Entonces la idea es probar, por ejemplo, si queremos probar que es creciente, hay que probar que la imagen del más pequeño es menor que la imagen del más grande. Si probamos que queremos probar que es estrictamente creciente, hay que probar que la imagen del más pequeño es estrictamente menor que la imagen del más grande. Y si es decreciente es al revés, ¿verdad? Entonces, como f, o más bien como el intervalo x1, x2 está metido en I, f es continua f es continua en el intervalo x1, x2, derivable en el intervalo x1, x2, abierto. Misma cuestión que hace un rato, ¿verdad? F es continua en todos los puntos de I, x1 y x2, y todos los que están adentro están metidos en I, entonces f es continua en todos esos puntos, pero derivable solamente en el interior. Entonces, en el caso en que o x1 o x2 estén en los bordes, lo único que podemos decir es que lo único que puedo decir es que es derivable en el interior de ese intervalo, pero lo importante es que podemos aplicar el teorema de valor medio. Por el teorema de valor medio, existe C que pertenece al intervalo x1, x2, tal que f de x2 menos f de x1 es igual a f' de C por x2 menos x1. ¿Ok? Entonces ahora lo que se hace es analizar, porque lo que tenemos es el signo de la derivada. ¿Cómo? Como x2 menos x1 es mayor que 0, entonces el signo de f de x2 menos f de x1 es el mismo que el signo de f' de C. O sea, básicamente, como esto es positivo, entonces, si este es negativo, este también tiene que ser negativo, y si este es positivo, este también tiene que ser positivo. Y si es 0, tiene que ser 0, ¿verdad? Y de ahí se prueban todos los puntos del teorema a la vez. Creo que se me pegó la tablet. ¿Sí me siguen escuchando? ¿No se pegó la conexión? Sí se escucha. Ok, lo que se me pegó fue el documento. Ok. Bueno, entonces, vamos a ver. Ok, perfecto, ya. Ok, entonces el signo de la derivada me dice cuánto es el signo de f de x2 menos f de x1. Entonces, eso lo que quiere decir es que yo puedo
decir si el f aumenta o el f disminuye. Entonces, por ejemplo, f prima, si f prima s es mayor que 0, entonces f de x2 es mayor que f de x1. Si f prima s es mayor o igual que 0, entonces f de x2 es mayor o igual que f de x1. F prima s es menor que 0, entonces f de x2 es menor que f de x1. Y f prima s menor o igual que 0 implica, bueno, puse por ejemplo, pero puse todos los casos, al final de cuentas, menor o igual que f de x1. Entonces, de ahí sale, ¿verdad? O sea, tengo dos puntos cualesquiera, y ahí estoy probando ya sea que f es creciente o decreciente, de acuerdo al caso. Entonces, si la derivada es, si la función es creciente, entonces, perdón, si el signo es positivo, entonces la función es creciente. Vean que esto no me dice nada. O sea, si la función es creciente, ¿qué es lo que estoy? O sea, con el teorema del valor medio, yo estoy encontrando que existe un punto C, ¿verdad? Entonces, el signo de ese punto C es positivo porque la hipótesis del teorema, o sea, las hipótesis de cada uno de los casos dicen que la derivada es positiva para todo punto. Entonces, ese punto en particular que existe va a tener signo positivo o negativo dependiendo de qué caso estemos viendo. Pero al revés no me sirve, ¿verdad? Es decir, si yo tengo que la función es creciente, yo encuentro que existe un punto donde el signo es positivo, pero eso no me dice nada. Voy a escribirlo eso como nota. Nota. Si f es continua en I, derivable en I, interior y estrictamente creciente, entonces dados x1 menor que x2 que pertenecen a I, por el teorema valor medio, existe un C que pertenece al interior, tal que, o bueno, de hecho, que está entre esos dos puntos. Existe un C que pertenece al intervalo x1, x2, tal que f de x2 menos f de x1 es igual a f' de c por x2 menos x1. O sea, lo mismo que tengo anteriormente. Como f es estrictamente creciente, f de x2 es mayor que f de x1, y como x2 menos x1 es mayor que 0, entonces f' de c es mayor que 0. Pero C es un punto que existe, ¿verdad? Pero eso no me dice nada. Del signo de f' en el resto de los puntos. En el resto de los puntos de el intervalo x1 y x2.
o de I en general. Es decir, el teorema del valor medio dice que existe un punto que cumple eso, ¿verdad? No sabemos quién es ese punto. O sea, en algunos casos se puede calcular, en otros casos no, y no es necesario usualmente calcularlo. Pero la cuestión es que el teorema anterior iba en una dirección, ¿verdad? Si la derivada es positiva en todo el intervalo, entonces es creciente. Pero ahí sí se puede aplicar por el hecho de que una vez que yo encuentro el C por el teorema del valor medio, como la derivada es positiva para todo punto, en particular es positiva para ese C, entonces puedo decir que el otro lado es positivo también. Pero en la otra dirección, yo lo único que tengo es que la derivada en ese punto C, que depende de x1 y x2, voy a poner aquí C depende de x1 y x2. O sea, es un punto C que depende de x1 y x2. Lo único que puedo decir de momento es que la derivada es positiva en ese punto. No puedo decir nada todavía sobre qué pasa en el resto de los puntos, ¿verdad? Eso es un punto que existe donde la derivada es positiva, pero eso no me dice nada del resto del intervalo. Entonces, el recíproco de momento no funciona tan bien. O sea, el recíproco no funciona de esa forma. Veamos un ejemplillo antes de irnos. Creo que es la misma función que teníamos hace un rato. F de x es igual a x a la 3 menos 3x a la 2 menos 9x más 2. Bueno, no, creo que no es el mismo. Vean que la derivada de esa cosa, f' de x, es igual a 3x a la 2 menos 6x menos 9. Y eso lo puedo factorizar como 3 veces x más 1 y x menos 2. Entonces yo puedo hacer, ¿se ven que f' de x es igual a 0? Sí, solo sí. X es igual a menos 1 y x es igual a 2. Y yo puedo hacer una tabla de signos, yo puedo ver varias cosas. Entonces, por ejemplo, si x es menor que menos 1, entonces, x más 1 es menor que 0 y x menos 2 es menor que 0. Entonces, f' de x es menor que 0. Si x pertenece al intervalo de menos 1 a 2, entonces x más 1 es positivo, x menos 2 es negativo, entonces la función es negativa. Y si x es mayor que 2, entonces tanto x más 1 como x menos 2 son positivos, entonces la función, la derivada, perdón, es positiva. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por el teorema anterior, por el teorema 15, f es estrictamente creciente perdón, aquí en primero puse negativo, pero era positivo, porque los dos factores son negativos. Es estrictamente creciente en el intervalo de menos infinito a menos 1 y en el intervalo de 2 a más infinito y estrictamente decreciente en el intervalo de menos 1 a 2. ¿Ok? Eso es lo que dice el teorema. Vean que algunos textos no incluyen los extremos del intervalo.
sobre todo los textos de cálculo, porque se hacen enredos cuando ven estas cosas. Pero la función es estrictamente decreciente en ese intervalo cerrado, porque si yo agarro algo mayor que -1, la imagen va a ser estrictamente mayor que la imagen de -1. Entonces, el dibujo de la función tiene un dibujo como así. Esto no está a escala ni nada, pero solo para fines ilustrativos. En -2, se interseca aquí en -2, aunque esto no me interesa tanto. Aquí es 5 menos raíz de 21 entre 2. Aquí es 5 más raíz de 21 entre 2. Estos números no importan tanto, los interseccionales. Lo que me interesa ahora es ver dónde es creciente y dónde es decreciente. Pero entonces, en -1 y 3, pero -1 y 2, es donde la derivada vale 0. Y lo que estoy probando es que la función es creciente en el intervalo de menos infinito a -1 y en el intervalo de 2 a más infinito, y decreciente en ese intervalillo del centro. Entonces, esa es la idea. O sea, así es como se utiliza el teorema. Uno busca en qué intervalo la función es positiva, en qué intervalo la derivada es positiva, en qué intervalo la derivada es negativa, y eso me va a decir en qué pedazos de la función es creciente o decreciente o constante. No sé si tienen alguna consulta sobre la clase de hoy. Ok. Entonces voy a parar acá la grabación.